Nosotros cuando estudiamos la Biblia, hay un vocabulario muy específico que es directamente conectado con lo que es el vocabulario de pureza e impureza del templo. Entonces, lo que vamos a hablar es lo que es pureza moral, pureza ritual. ¿Cómo trabaja eso en la Biblia? Vamos a utilizar el capítulo 10 del libro de Hechos para establecer esta premisa. Capítulo 10 del libro de Hechos utiliza un vocabulario específico y la razón por que quiero traer el capítulo es porque cuando comenzamos las raíces hebreas, hay unos capítulos y versículos que siempre se convierten en puntos de controversia. Hechos 10, Colosenses 2, Gálatas 3, Marcos 7. Y es como que dentro del sistema religioso hay un chip en el ADN del mundo denominacional que cuando uno presenta la Torah enseguida dice, no, porque Gálatas dice, o Hechos 2 dice, o Hechos 10 dice, o Marcos 7 dice. Entonces cuando yo comencé a hacer estos tipos de estudios, pues siempre había un conflicto porque entrábamos en debate, hasta que empecé a enfocarme más en el templo. El templo me enseñó a interpretar el vocabulario dentro de los capítulos que elimina el debate. Porque si no estudiamos el templo, entonces no vamos a estar al tanto exactamente cuál es el contexto que el escritor estaba tratando de llevar a cabo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero tenemos que definir algunos términos y tenemos nosotros que estudiar un poquito acerca de algunas palabras en griego. No te voy a dar muchos términos en hebreo, sino que algunas palabras en griego, porque ese es el texto que estamos lidiando con él, ¿no? Pero vamos a buscar la palabra puro e impuro, santo y profano. Repitan conmigo, puro e impuro, puro e impuro, santo y profano. santo y profano. ¿Qué representa? ¿Qué significa esas cosas? Entonces, el contexto es que todo el mundo, puede ser judío ortodoxo, puede ser persona que no está en convenio, todos estamos ritualmente impuros. Sin el templo, todos estamos ritualmente impuros. Pero el judaísmo, dentro del judaísmo moderno, en todo el judaísmo, hay diferentes ramas del judaísmo, ¿ustedes sabían eso? Sí. Hay como 5 ramas dentro del judaísmo. Y hay una rama que es ultra ortodoxa. Son bien extremistas. No tocan la mano con una señora, no se sientan en la misma silla que usted, no comen con usted. Si usted va en un avión y usted está sentado al lado de uno, no se sientan al lado suyo, nada personal. Sino que ellos no saben si usted está en su estado de impureza. Entonces para ellos es ritualmente impuro. ¿Entiendo? Por eso que el judaísmo ortodoxo no toca mano hombre con mujer. Yo entiendo el porqué, porque si hubiera tiempo, si el templo estuviera vigente y uno va a subir al templo, entonces yo entiendo esas reglas. Pero no hay templo, entonces ellos están tratando de imponer pureza ritual, y esto es sumamente importante que lo cubramos ahí. Pureza ritual en un mundo sin templo. Entonces el argumento que está ocurriendo, y esto ocurre inmediatamente después de los griegos, cuando entró el helenismo, los fariseos, específicamente la casa de Shammai. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado la casa de Shammai y la casa de Gilel? ¿Cuántos nunca no lo han estudiado? Shammai y Gilel. Ok, es importante que consideren esos temas, porque en el tiempo de los del helenismo, el tiempo de Macabeos, se desarrollaron unos grupos basados en la política del tiempo. Entonces los fariseos se dividieron, había como 6.000 fariseos en el primer siglo, pero cuando usted lee la Biblia, usted piensa que todos eran fariseos. ¿Okay? Dentro de los fariseos habían 7 tipos de fariseos. Es como decir 49.000 denominaciones cristianas. ¿Cuántos tipos de cristianos hay? El adventista, el pentecostal, pero ¿cuál de ellos? Hay como 5 denominaciones dentro del pentecostalismo nada más. Y después estaban los testigos de Jehová, tantas denominaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tipos de cristianos hay? Oh, habían 7 tipos de fariseos. Habían 2 casas de estudio, la casa de Shammai, la casa de Gilel. Entonces, si no, ¿cuántos de ustedes han estudiado los edictos que estableció Shammai? Los 18 edictos de Shammai.
Son pocos los que lo han estudiado. Entonces, cuando leemos las cartas, cuando Yeshua tiene un argumento con los fariseos, automáticamente en el mundo occidental lo vemos y decimos, él está hablando de todos los fariseos, pero en realidad no tiene lógica, porque él fue muy amigable con Nicodemos. Era fariseo. Había otros fariseos que Yeshua era muy amigable. Entonces, ¿por qué algunos él está siempre discutiendo y otros él lo trata bien? ¿Cuántas veces tuvo discusión con los saduceos? Muy pocas veces. Si una que 2 veces. ¿Cuántas veces con los herodianos? Muy pocas veces. Hay diferentes grupos en el primer siglo. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado los grupos religiosos y políticos del primer siglo? Familia, es el Nuevo Testamento. Están viendo ahora la importancia de estudiar algunos de estos tópicos. Porque leemos la Biblia, pero no consideramos la audiencia. ¿Cuántos tipos de chilenos hay? Sí, porque dentro de Chile hay diferentes razas. ¿Sí? Y también hay gente de Venezuela que ha sido injertada a tu cultura. Que ellos, cuando se convierten en ciudadanos, son chilenos. Pero no nativos, pero son chilenos. Y traen diferentes culturas, expresiones idiomáticas. Y dentro de Chile hay diferentes culturas, diferentes dialectos. Hasta forma de vestir, forma de hablar. El hecho de que sea chileno no quiere decir que todos son iguales. Entonces, una persona que verdaderamente entiende la cultura chilena tiene que o vivir aquí o estudiar y entender los diversos tipos de cultura que hay dentro de tu cultura. Y eso es aquí en tu país, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes conocen cada uno de ellos? ¿Cuántos? No, ¿verdad que no? Y eso es su país. Imagínense ahora la Biblia. ¿Están viendo el reto? Ahora, miren, hermano. Yo le estoy lanzando un montón de subtópicos y títulos y estudiados. No lo estoy haciendo con el propósito de que se sientan que no saben nada. O sea, no es mi intención, por favor. Yo sé que a lo mejor usted, no su enfoque de estudio y lo entiendo. O a lo mejor no son áreas que han tenido tiempo de estudiarlo, también lo entiendo. Pero para eso el Eterno me ha dado el honor a mí de estudiar esas cosas. Si usted no tiene el tiempo o los recursos en este momento, pues el Padre me ha ayudado para poder compartirlo con ustedes. Lo que me da la oportunidad de compartir y usted lo verifica. Yo lo que quiero es que valide todo, nada más. Pues para eso es la idea, ¿no? Sí. Porque todos tenemos un rol importante. Este es mi rol. El Padre me ha dado el privilegio de vivir mi vida cada estudio. Cuidar a mi familia y cada estudio. Ahora, viene con un costo yo. Tenía que sacrificar mucho tiempo, ¿sí o no? Inversión en libros, inversión en cuantas cosas. Yo no voy a Israel para vacaciones, yo voy a ir a estudiar. ¿Sí? Entonces la idea es invertir en nuestra educación, pero si no tienen esos recursos, no se preocupen, el Eterno nos provee a nosotros para ayudarlos a ustedes. Lo que necesito es que ustedes me ayuden a promover la estación de televisión de Yeshua. Me ayuden en las redes. Mira, no tienen que estar de acuerdo con todos los maestros ni con todo lo que decimos, sino que yo entiendo que alguno de los 15 maestros que hay allí va a decir algo que les puede ayudar a su vida. Y lo único que pido es reciprocidad. Lo compartan en las redes sociales y les dejen saber a todos sus amigos. Y a los pastores y los líderes para que podamos crecer juntos. Esa es mi idea, ¿no? Y yo les prometo que hago lo posible, porque el costo de toda la estación lo cobro yo. ¿Sabían ustedes eso? Ahora no tienen esa idea. A mí no me molesta, ¿verdad? Felizmente lo hacemos. Y se los digo para que tengan en mente que el Eterno suple la necesidad. Yo lo que quiero es que nos ayude y more por nosotros. Y si algún día el Padre le da millones de dólares, pues se recuerda a nosotros. ¿Ok? Entonces, regresamos al tema. Vamos a definir términos. La palabra Toevá, repita conmigo, Toevá. Ok, Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Dice, lo encelan con dioses extraños, lo irritan con abominación. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra abominaciones, en realidad no estamos al tanto de qué es abominación delante de los ojos del Elohim. ¿Qué es una abominación para él? Generalmente, la abominación que está hablando el Eterno siempre son moral en naturaleza. Idolatría, adulterio y fornicación. Y comidas dedicadas a otros dioses. Entonces tú dirás, pero espera un momentico, abominaciones tienen que ver con comidas dedicadas a otros dioses. Y sí, porque en el antiguo Medio Oriente
cuando se adoraban otros dioses, incluía libaciones y comidas dedicadas a otros ídolos. En hebreo se llama avodat zarah, idolatría. Por eso es que el judío ortodoxo no se sienta a comer en su casa con usted a la mesa. No es que no quieren ser su amigo, sino que no saben de dónde provienen. ¿Por qué? Porque en la ciudad se encuentra un dios en la montaña y ellos entienden acerca de los dioses de las naciones. Entonces ellos no saben si su vino ha sido dedicado a los ídolos, si la carne ha sido halal, ha sido musulmana y cosas así. Aunque sabemos que no hay otros dioses, ¿verdad? Pero digo, Pablo dice, ora y come. ¿Verdad que dijo eso? Pero en otra ocasión dijo, no comas carne sacrificada a ídolos. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Está esquizofrénico. Un día dice que no come, otro dice que sí. Pero una pregunta, ¿cuántos de ustedes nunca han escuchado acerca de la hambruna en el Mediterráneo? La hambruna de 10 años. Hubo una hambruna porque Egipto era el lugar donde se proveían los granos. En el Imperio Romano, ellos proveían granos como si fueran pues, un suplemento mensual a la gente pobre en Roma, en el Imperio Romano. Entonces, exacto, el granero. Entonces, el emperador estaba encargado de proveer comida al pueblo que no podía suministrar de eso. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado las castas del primer siglo? Las castas. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, porque no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni extraño, ni libre, porque todos somos uno en el Mesías. En el Imperio Romano estaban castas sociales. Aquí en Latinoamérica generalmente las castas es más socioeconómico que racial, aunque en un tiempo era más racial. ¿Me entiendes? Pero ahora un poquito más socioeconómico. Porque ahora por la política, lo que está ocurriendo ahora es racismo, por eso se tolera tanto que sean racistas. Entonces, hay una hambruna en el primer siglo, 10 años, y hay un concepto bíblico que todo judío entiende, que la preservación de la vida es más importante de todo. Entonces, Pablo, entendiendo, por cierto, en el antiguo Medio Oriente, en la plaza de mercado, usted sabe la plaza de mercado que está en todos los pueblos, ¿no? En ese tiempo se llamaba el Agora. Agora, en Grecia, en Roma, en todos esos lugares, en una plaza de mercado. Entonces los templos paganos recibían las ofrendas de las personas que traían las ofrendas. El sacerdote pagano agarraba el animal, agarraba las mejores partes para él y después llevaba el resto para el mercado, allá la vendía. Pero la gente podía comprar la carne dedicada a los ídolos. Pero el Imperio Romano, bajo a César Augusto, estableció unos privilegios a los judíos en todo el imperio. Esos privilegios eran que no tenían que servir en la guerra de los romanos, tenían que servir en el ejército. ¿Por qué? Porque ellos comían kosher y también guardaban el sábado de la fiesta. Y no pueden imponerle a ellos que peleen una guerra cuando tienen que hacer eso. Entonces ellos no podían llevar carne kosher de acuerdo al procedimiento bíblico. Entonces dijeron, mira, no peleen por nosotros. Entonces a los judíos se les permitía pagar el medio ciclo al templo, a Jerusalén. A los judíos se les permitía tener una tienda en el Agora, en cual ellos sacrificaban los animales de acuerdo al estándar, a la forma hebraica. Y también a los judíos se les permitía tener coligia. Coligia es el acceso legal de poder reunirse en un lugar de congregarse, pero en una sinagoga. No podían hacerlo en la casa. Tenía que ser una sinagoga legalmente. Cuando le tocaba el servicio, tenían para la fiesta, para el Shabbat, pero no podían hacerlo en público. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí. Amén. Después se cuenta patrocinio y clientela en el Imperio Romano. Todas estas cosas tienen que ver con el contexto que vamos a hablar aquí. ¿Ok? Entonces, abominaciones tienen que ver con pecados morales. Por ejemplo, en el Imperio Romano, usted nunca se ha preguntado por qué Romanos capítulo 1 al 6 comienza con homosexualismo y adulterio. ¿No se ha preguntado eso? El Imperio Romano. Romanos capítulo 1 al 6 está en el Nuevo Testamento. Ok, pero la pregunta es, ¿por qué comienza de esa forma? Con adulterio y homosexualismo.
¿Cuántos de ustedes han podido estudiar las leyes criminales de Roma? Las 12 tablas del Imperio Romano y también las leyes criminales de esclavitud y de los ciudadanos romanos. Un hombre podía acostarse con otro hombre, y era permitido en la ley romana, siempre y cuando el otro hombre no fuera un ciudadano romano. ¿Ok? Un hombre podía acostarse con otra mujer si él era casado, siempre y cuando la otra mujer no fuera una mujer casada romana. Si era una esclava, si era una bárbara, en otra palabra que no era de Roma, pues se podía acostar con ella y de acuerdo a la ley romana no era adulterio. Ahora, si él se acostaba con una mujer romana, casada, entonces era adulterio. Por eso es que Pablo comienza la carta a los romanos en el contexto de homosexualismo y adulterio, porque ahora está estableciendo los principios de Torah. Él está diciendo, no, tú no entiendes, bajo la ley romana es permitido, pero en la Torah no, eso es pecado. ¿Está siguiendo, no? Todo esto tiene que ver, porque Pablo no le está hablando acerca de pureza ritual en la dispersión. Ahora, cuando va a Jerusalén, como el templo vigente, los rituales de pureza, la pureza ritual es sumamente importante para poder entrar en el espacio sagrado del templo. ¿Sí? Pero en la dispersión, obviamente todos estamos impuros, ritualmente. Pero hoy no hay templo, pero todos podemos estar moralmente puros. Ahora vamos a Hechos capítulo 15. Todo el mundo, por favor. Hechos 15. Si alguien me lo puede leer, mi hermano, si me lo puede leer. 15, versículo 18, 19 y 20. Dice Adonai que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Elohim, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ok, una pregunta. ¿Un esclavo en el Imperio Romano podía tener la autoridad de ir a Jerusalén cuando quisiera? ¿Cuántos han estudiado las castas del primer siglo? Estaban los esclavos, estaban los libres, los libertos, y ellos tenían libertad, pero estaban sometidos bajo la atención de su amo y no tenían ciudadanía romana. Después estaban los plebeyos eran ciudadanos romanos, pero no tenían los recursos de la clase alta. Tenían honor mayor que los libres y los esclavos, pero no tenían el honor de los patricios. Los patricios era el 1% de la población que tenía ellos eran dueños de todos. Eran dueños de las tierras, y en el Imperio Romano el que poseía tierras tenía honor. Por eso es que Pablo siempre habla acerca de la herencia a través de Yeshua, porque eso hubiera resonado a un pueblo que no tenía ningún derecho. Entonces Pablo le está hablando ahora a gente que generalmente mujeres y esclavos eran las personas que servían al evangelio. Sí, hubieron personas que eran de alta clase, ¿no? Pero la mayoría era gente normal, que eran esclavos o eran libertos o eran plebeyos, que aunque tenían ciudadanía, pero no tenían los mismos derechos. Entonces, imagínate, tú tienes ahora una congregación. Pablo tenía una congregación que tiene, vamos, ejemplo, ¿qué es un ejemplo? Todos ustedes aquí son esclavos. ¿Ok? Tengo un patricio acá, que no se va a sentar con ustedes. Está el plebeyo por allá mirando mal al patricio y hablando mal de los esclavos. No sé, porque recuérdate que ellos visten de una forma que determina su estatus. Ellos saben quiénes son. Imagínate una persona tratando de acuerdo en la forma que tú te vistes tu estatus. Ahora, interesante que ahora lo vemos todos juntos en un lugar. Y Pablo está tratando de tratarlos a ellos como una persona con la misma integridad, el mismo honor, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces Pablo tiene que lidiar con todo eso. 1 Corintios, 2 Corintios está hablando acerca de cómo ellos se tratan los unos a los otros. Porque un patricio no le va a hablar a un esclavo, ni se va a sentar a comer con él. Pero en el Shabbat, si creen en el Mesías, todos son uno. No hay excepción de personas. ¿Me siguen, no? Entonces, el problema es que en Hechos capítulo 15, los primeros preceptos que se utilizó para una persona de las naciones que están ritualmente impuros, que viven fuera de Israel,
que nunca va a poder ir a Israel a entrar al templo, Pablo entiende que la pureza ritual no es lo primordial en ese caso, pero la pureza moral sí. Por eso que 1 Corintios y 2 Corintios, todo lo que habla es acerca de pureza moral. Hechos 15, pureza moral. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero si no entendemos estos principios, no lo vamos a ver. Marcos capítulo 7 está hablando acerca de pureza moral versus los fariseos tratando de imponer pureza ritual y haciendo excepción de personas. ¿Está conmigo, no? Ok, entonces, Toevá, la palabra Toevá tiene alguna definición allá. Dice, las apariciones en la Torá, históricas y proféticas de Toevá, tienen relación de pacto entre Israel y Adonai como telón de fondo. La demanda de Adonai por la sincera obediencia de Israel en varias áreas proporcionó a Israel un medio tangible para cumplir su misión divina de ser una posesión preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. Parte de esas expectativas, nación santa, recuerda que para no ser una nación santa tiene que haber una dedicación de pureza moral dentro del cuerpo de Dios, porque nada moralmente impuro puede tener conexión con nada santo. Eso es algo que yo quiero que verdaderamente puedan captar, ¿okay? Entonces dice, parte de esas expectativas divinas implicó la evitación y el odio a ciertos artículos y prácticas prohibidos. Estos asuntos prohibidos fueron demarcados por el propio Adonai y por eso son incompatibles con su carácter y deben ser rechazados y aborrecidos por cualquier adorador de Yahweh. 3 grandes dominios de actividades aborrecibles es el adulterio, la idolatría y la fornicación. En el primer siglo, fornicación no era sexo antes del matrimonio. Eso es algo que hoy día se enseña de esa forma, pero eso no es lo que quiere decir. Que fornicación en el contexto del primer siglo, bajo lo que se llama culto imperial, era cuando una persona tenía sexo ritual a los dioses de Roma o de Grecia. Eso es fornicación. Y en aquel tiempo la fornicación implicaba comida. Había rituales que habían comida, ¿ok? Entonces ahí te podían, ok, si yo le invito a usted, y yo soy un patricio en el Imperio Romano, y soy su patrón, te invito a mi casa para extender hospitalidad. Te tenía que brindar comida, darte vino, y todas esas cosas son dedicadas a los ídolos, y entretenimiento. El entretenimiento tiene que ver con una prostituta o un hombre. Entonces, obviamente, Pablo dice en Corintios, tú no puedes tomar la copa de demonios y la copa del Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los juegos híspicos de Roma, especialmente de Corintios? Los juegos híspicos. Esto es importante porque en Corintios se llevaban a cabo cada 2 años. Eran como los Juegos Panamericanos, los Olímpicos. Y en ese tiempo ocurría cuando, durante la primavera, en marzo o abril. ¿Qué ocurre en el calendario bíblico en marzo y abril? Pesa, ¿verdad? Pascua. Entonces, ellos iban y eran partícipes, te lo voy a decir como tú sabes que es hoy. Se llaman las fiestas patronales. Fiestas patronales. ¿Qué tú crees que es eso? Eso es algo que es sancionado por la Iglesia Católica. Y yo veo muchos cristianos, vienen el domingo y después para las fiestas patronales. Es interesante que hay música, hay comida, y todos son rituales de culto imperial y la gente no lo sabe. Mardi Gras en Nueva Orleans, en Brasil, ¿cómo que se llama? Carnaval. Carnaval es puramente puro, pero puro culto imperial. ¿Y qué implica? Comida, baile, homosexualidad, exacto, todo va. Exacto, y después termina en la iglesia. Eso es culto imperial del siglo XXI. Muchas personas no lo conectan. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace una persona que dice cree en Yeshua en una fiesta patronal? Fiestas patronales. Y después nos preguntamos por qué tenemos tanto caos en la congregación. ¿Okay? Pero en el mundo de raíces hebreas es lo mismo.
no quieren guardar Rosh Hashanah, el principio del año del calendario civil, pero quieren guardar diciembre 31. ¡Año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Año nuevo cuándo? El año nuevo bíblico es el Rosh Hashanah. No, queremos el romano. Aquel es de Babilonia, este es de Roma, pero queremos un romano. No, pero aquel no es de Babilonia, sino que dice que es de Babilonia. Fake news. ¿Ok? Entonces tenemos que, hermanos, miren, yo sé que le acabo de mencionar mínimo 7 cosas que a lo mejor usted no había escuchado de la cultura del primer siglo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso a ustedes? ¿Por qué vamos a meternos en debates acerca de las cartas del primer siglo cuando no conocemos la historia, el contexto, la audiencia, la geografía y topografía, ni el gobierno que vivía aquí? No, yo creo que poco a poco debemos continuar buscando y investigando antes de meternos en debates en estas cosas, porque eso divide. Nadie crece porque todo el mundo quiere estar correcto, y cuando en realidad tenemos que ser siervos, ¿verdad? Okay. Entonces, todas estas abominaciones constituyen una amenaza para la armonía y existencia de Israel, la comunidad del pacto de Adonai. La cuestión fundamental parece ser el deseo del Señor de preservar la pureza de su pueblo elegido a fin de permitirles reflejar claramente su carácter a las naciones paganas circundantes. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Mira qué interesante. Un ejemplo, en los cananeos se acostaban con sus hijas, los padres se acostaban con su... tenía incesto. Era permitido en la religión cananea. Porque Baal se llama en latín imitietie. En latín es imitando a tus dioses. Si tu Dios que tú sirves, pues es Baal. Y Baal se casó con Anat. Y Anat es la hija de Baal. Entonces si tú sirves a Baal, tú imitas a tu Dios. Y te casas con tu hija, pues. Te casas con tu hermano. Te casas con tu hermana. Por eso que Levítico específicamente en el capítulo 8 al 11 te dice las cosas permitidas y no permitidas entre el pueblo de Israel. Para ser santo porque yo soy santo. No, yo no practico eso. Tú haces lo que yo hago. Tú no haces lo que ellos hacen. ¿Yes? ¿Estás siguiendo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser santos como Él? Imposible. Bueno, si vemos lo que es la palabra kadosh, significa separado, pues se hace más fácil de entender. Por ejemplo, esta Biblia es separada para mi uso. Es kadosh, porque es mía. ¿Qué? Pero si yo le doy permiso a la comunidad que quiere usarlo, se convierte en común. Común porque ahora ustedes lo pueden utilizar. Por ejemplo, esta comunidad, esta congregación, este es el área común. Pero yo estoy seguro que el pastor no permite que cualquier persona se para acá. ¿Verdad que no, pastor? Usted tiene que conocer su carácter y el tipo de persona antes de permitir que le hable a su congregación. Amén. Igual que su oficina o el lugar donde se congrega para reunirse con la persona. Este es el área común. Ese baño es común. Porque todo el mundo lo puede utilizar. ¿Me está siguiendo? Ahora, mi Biblia, y yo la quiero usar, ya usted no puede usarla. Si usted toma algo que es mío, santo, y lo usa para algo común, entonces está transgrediendo a la ley de santidad de mía. Esto no es para usted, es mío. El templo es igual. Mejor ejemplo. Ok, yo voy a su casa, usted me invita. Y de repente usted tiene una silla donde se sienta todo el tiempo. Y yo voy y me siento en su silla, sin pedirle permiso. Después yo le digo que usted no sabe cocinar. ¿Okay? Y después yo voy caminando por la casa como yo quiera, sin que usted me dé permiso. Y después me pierdo en su casa y me va buscando y yo estoy acostado en su cama donde usted duerme con su esposa. ¿Cómo fue? ¿Ve? ¿Y qué va a hacer conmigo? ¿Me va a invitar o me va a sacar? Porque le falta el respeto a sus espacios sagrados. Yo profané su cama, aunque no hice nada físico. Pero el hecho de que yo entré en su espacio sagrado sin permiso y me acosté en su cama, eso profana lo que es separado para la relación íntima de un esposo y una mujer. Y el templo no es lo mismo. Si el templo dice, una persona puede ir hasta aquí nada más y una persona puede ir hasta aquí nada más, porque entonces nosotros usamos un vocabulario que vamos más allá de lo que es permitido para Israel. Estamos haciendo lo mismo.
Estamos haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que estar conscientes del vocabulario del templo y del espacio de santidad para entender estas cosas. ¿Tiene sentido, no? ¿Están conmigo? Ok, entonces, dice, mira qué interesante. En Israel, Balaam, cuando vamos a Números, se me olvidó el capítulo. Números, cuando Balaam quería maldecir a Israel. ¿Y qué le dijo el Eterno? ¿Qué dijo él? No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces dice, no hay magia en contra de Israel, hechicería. 23, muchas gracias. Cuando vamos a ese capítulo, vamos a leer, ¿ok? Vamos a número 23, por favor. Número 23. Ok, número 23 dice, yo creo que es el versículo 6, el 7, dice, desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, hijo de Moab, ven, me dijo, maldíceme Israel, desea de mal al pueblo de Jacob. Pero, ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, ¿ves? Santo. Dice, distinto a los otros pueblos, son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede saber sus números? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Entonces él sabía que no podía. Y mira lo que dice acá, en el versículo 19 en adelante, dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Y si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Esto es una importante carta de consuelo acá para nosotros que estamos buscando un demonio en cada esquina en contra de nosotros. Por favor, si estamos en el convenio, ningún demonio nos puede tocar a nosotros. Yo no sé cuál es el problema de buscar un demonio en cada esquina. Mira, en el antiguo Medio Oriente, mira qué interesante, yo creo que lo hablé la última vez que estuve aquí, pero hay mucha gente nueva aquí. En el antiguo Medio Oriente, ellos pensaban que los dioses eran caprichosos. Traían sacrificios, pero no sabían si los dioses lo habían perdonado o no. Y ellos hacían sacrificios y ellos lavaban los animales, lavaban las imágenes y ponían la sangre en las paredes para espantar los demonios. Esa era la razón por los sacrificios en los templos paganos. En Israel la Biblia dice que lo que profana el templo no son los demonios, sino el pecado de Israel. Muy diferente. Inmediatamente el contraste es muy grande. Ahora, mira qué interesante. Si había hongo, usted sabe que el hongo en Latinoamérica, específicamente en lugares húmedos, Puerto Rico, mira, llueve hongos, el hongo negro principalmente. Pues en el antiguo Medio Oriente ellos enseñaban que si en este edificio salía hongo aquí, la persona que vive en este lugar va a morir, porque los demonios te van a atacar. ¿En serio? ¿Creían eso? Ok, una mujer en su estado de impureza, que es normal, pues ellos decían que eran los demonios que te estaban atacando mensualmente. Un hombre con una descarga seminal, era que estaba teniendo sexo con los espíritus demoníacos en el medio de la noche. Entonces, el Eterno tiene un sentido de humor, dice Moisés. Cuando haya hongo, dile a Israel que lo lave. Lávalo. ¿Estás viendo? En otras palabras, no es un demonio. Si yo creé todas las cosas, el hongo obviamente puede matar a una persona, y usted sabe que si usted en su casa tiene hongo negro, usted puede morir de eso. ¿Sí? Entonces el Eterno está sacando la mitología de la mentalidad del israelita. Le dice, no, lávalo. Una mujer en su estado de impureza, 7 días, después va a estar bien. Un hombre con una descarga seminal, impuro hasta la tarde, no te preocupes. No son los demonios en cada esquina buscando. Yo soy el creador, yo te creé, esto es lo que es, ya. Imagínate la certeza y la seguridad que Israel vivía entendiendo estos principios.
La Torah es para quitar el miedo al pueblo, entendiendo que Dios no es caprichoso, sino que Dios te dice exactamente lo que le complace. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Imagina servir a un Dios que tú no lo ves, pero sabe exactamente lo que le complace. Lo que tiene que hacer es obedecer, nada. Versus tener un papá que cada vez que tú haces algo te pega, pero nunca te dice lo que hiciste. Y tú siempre viviendo con miedo que tu papá te va a pegar. ¿Ves? La tolerancia. Exactamente. Entonces, por cierto, nadie te puede maldecir si estás en la Torah. Deuteronomio 28 te dice, si tú obedeces el pacto, entonces él hará esto, esto y esto. Pero si tú desobedeces el pacto, quiere decir que fue uno que desobedeció. No es que Dios te está enviando a maldiciones. Porque la condición del pacto es obediencia. Entonces, usted, ok, ejemplo, usted compró un automóvil, le dijeron el precio, el porcentaje que vas a pagar y la mensualidad. Y usted dijo, perfecto, firmó. Usted sabe que tiene una responsabilidad de pagar eso todos los meses, ¿no? ¿Qué? De repente no tiene dinero, llama al banco, no puedo pagar este mes, no hay problema, le vamos a dar una gracia, una extensión, eso es gracia. Le vamos a un mes para que pueda restaurarse y va a estar bien. Pero después no paga por 4 meses. Le llaman, no contesta, le van a enviar a una persona que está de automóvil. ¿Sí o no? Ok, el banco estuvo detrás de usted cuando usted estaba pagando. Es cuando usted desobedeció las condiciones del contrato, entonces trajo la maldición. Si paga, si hace sus pagos, está bien. ¿Sí o no? Exactamente la Torah trabaja igual. Mucha gente con tanto miedo, cuando en realidad el enemigo no tiene autoridad, como lo dije Balaam, profetizando por el Eterno. Pero ¿qué hizo Balaam? Y le dijo a Balac, él sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel, pero le dijo exactamente cómo el pueblo de Israel podía caer. ¿Y cómo cayeron? Pecado moral, idolatría, fornicación, porque ellos estaban comiendo, adorando a los dioses y teniendo sexo con las mujeres ismaelitas y madianitas. Interesante, ¿eh? Entonces, eso fue lo que hizo caer al pueblo. Y si usted nota, en la Biblia siempre es el pecado moral que causa la caída del hombre y la mujer. Lo mismo, todo el tiempo. Sansón, David. Entonces, como un líder, yo entiendo que ese siempre ha sido el problema. Pues, viajo con mi esposa, mantengo mis ojos en el eterno y en ella, y me tengo que cuidar constantemente porque uno nunca sabe a quién va a conocer en la calle, ¿verdad, Eric? ¿Dónde está Eric? ¿Se fue? No, el otro. Yo voy caminando por la calle ayer, yo vine a entrenar, estoy caminando y un muchacho que está aquí me dice, sí. Rico. Y yo, ok. Sí. Y yo pensaba que de defensa personal, porque yo tengo video de defensa personal y como yo no estoy pensando que me conoce de todas, me dice, no, todas. Nunca sabe. ¿Está siguiendo? La responsabilidad cae en mí de ser responsable con el Eterno por lo que Él me da a mí. Ahora, si yo no hago lo que es correcto, entonces viene el caos. ¿Tiene sentido, no? Amén. El primer siglo, Pablo está lidiando con un problema. Un mundo completamente, ritualmente impuro. Y cómo llevar el mensaje de las buenas nuevas a un mundo completamente impuro, fuera del convenio, viviendo lejos del templo. Sin la posibilidad de poder ir a Jerusalén. ¿Pueden ellos estar en el reino de Elohim, aunque no están ritualmente puros? Sí, si están moralmente puros. Y eso es lo que Pablo está tratando de establecer. ¿Tiene sentido, no? Ok, vamos a continuar si no me quedo aquí. Entonces, si leemos Efraín y sus abominaciones, ¿cuál fue el pecado de Efraín? No es para todas las personas que se llaman Efraín. No, que yo soy la casa de Israel. Efraín. Ok, ¿qué es lo que está haciendo la casa de Israel? Raíces hebreas y Efraín hoy día. Cambiando la fiesta, cambiando el sacerdocio, cambiando el templo, que es lo que viene próximamente. Idolatría y el pecado moral. Es el mismo ciclo, repitiéndose. ¿Ok? Y Ezequiel 36 habla acerca de eso. ¿Cuál es el rol de los cohenim, de los sacerdotes? ¿Me ayuda a leer, por favor, hermanos? Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos serán ellos los jueces y juzgarán conforme a mi derecho. Observarán en todas mis fiestas, mis leyes y preceptos y santificarán mis sábados. Entonces,
estamos siendo comandados, bueno, a los sacerdotes, a los hijos sacerdotes, de enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, sagrado y profano, y la diferencia entre lo que es puro e impuro. Ok, ¿estamos haciendo eso en nuestras congregaciones? Porque es un mandato del Eterno. Si decimos, no, que yo soy el templo, el Espíritu Santo, ok, pues lo voy a retar. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, por favor no se ofendan, ok. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que ocurrió con los griegos en Antíoco? Antíoco Epifanes, ¿qué se dice? ¿Qué hizo él? ¿Profanó? ¿Cómo lo profanó? ¿Él hizo qué? ¿Puso un cerdo dónde? Y el altar tuvo que ser destruido, ¿no? Ah, ok. Y profanó el lugar santísimo con una imagen, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, eso causó la profanación del templo, ¿correcto? Ok. Entonces, lo físico nos enseñó el espiritual, ¿no? Quiere decir que si el templo, que era santo, fue profanado con algo impuro y la presencia de Dios no pudo estar dentro de ese templo cuando fue profanado, y nosotros somos la imagen del Dios invisible, si nos llamamos el templo de Dios, no pueden comerciarlo. Porque si el templo físico se profana poniendo un cerdo en el altar, nuestro cuerpo se supone que sea el templo del Espíritu, y sabemos que el templo de Dios no puede, nada que esté moralmente impuro puede estar ahí o profanarlo. Entonces, lo físico tiene que reflejar lo espiritual y viceversa. Eso no es fácil. No podemos decir, no, yo soy santo, ¿sí? ¿Dónde dice en la Biblia que una persona es individualmente santa? Vamos a 1 Corintios, por favor. En ningún lugar en el libro de Génesis dice, dice que Abraham, ni Noé, ni Jacob, ninguno de ellos era santo individualmente. Lo único que menciona santidad en el libro de Génesis es el Shabbat, Kadosh. Lo único que menciona, no están enojados conmigo, ¿verdad que no? Ay, aleluya. Enójense, ¿cuándo es que nos vamos? Cuando la vez se enojan conmigo. ¿Él dijo qué? A veces uno dice una cosa y después la gente se recuerda como 3 días más tarde. Él dijo qué. ¿Cómo se atreve? Alguien que lea el capítulo 1, versículo 1, por favor. De 1 Corintios. Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿eso? Sí. Okay. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Ok, ¿a quién está hablando? ¿Al individuo o a la comunidad total? A la eclesía. A la iglesia. En ningún lugar en el libro de Génesis habla de una persona individualmente siendo santo. Un hombre santo se menciona cuando el tabernáculo fue dedicado en referencia al sumo sacerdote. Y por cierto, el sumo sacerdote no es Kadosh, santo, hasta que se ponen las vestimentas sacerdotales con la corona que dice Kadosh la Adonai. Cuando está fuera del templo y no tiene las vestimentas sacerdotales y no tiene la corona porque no la podía usar fuera del templo, solamente en el templo. Entonces, cuando se ponía la vestimenta, estaba santo, porque representa a todo Israel. Pero cuando salía del templo a su casa, sin las vestimentas sacerdotales y la corona, no era santo, pero justo. ¿Me siguen? Todos podemos ser justos, pero individualmente no podemos ser santos. Ahora, cuando hay 2 o 3, somos santos. Como un pueblo. ¿Me está siguiendo? No quiere decir que no somos buenas personas, no quiere decir que no tenemos temor a Dios. Este es un vocabulario del templo, por favor. Yo sé que esto siempre choca, pero en la Biblia, en el libro de Génesis, lo único que menciona que es santo es el Shabbat. Ni Abraham, ni Isaac, ni Noé, ninguno de ellos dice que son santos. Son justos, justos. Sadik, esa es la palabra clave. El justo puede tener acceso a la santidad de Dios. Moralmente puro, y moralmente puro, que es justo y ayuda al pobre necesitado, puede tener acceso a la santidad de Dios. ¿Me está siguiendo? No quiero que esté bien claro con él, porque después la gente se enoja conmigo y va a decir, no, Rico dijo algunos principios
que tenemos que entender para complementarlo todo junto, ¿no? Entonces aquí no le está hablando del individuo, hermanos, está hablando de la comunidad. Ahora, cuando entendemos lo que es pureza ritual y pureza moral, y vuelvan de nuevo y lean 1 Corintios, entendiendo los juegos ísmicos, el culto imperial, el templo de Afrodite que se encuentra en Corinth, donde tenían sobre 1000 prostitutas y prostitutos, donde se practicaba fornicación de fertilidad, donde estaban las leyes romanas en la cual permitía adulterio y no era adulterio en realidad para ellos. ¿Están siguiendo? Pues entonces Pablo tiene un reto muy grande. Tiene las cargas sociales, tiene el culto imperial, tiene la cultura de la idolatría y las comidas sacrificadas a los ídolos, y también tiene lo que eran las prácticas de fertilidad. Imagínate. Oh, qué reto para ese hombre. Y ahora los únicos que vienen donde él son los esclavos del reino del Imperio Romano, que no tienen ningún tipo de derechos, no podían moverse libremente en la ciudad, ellos nunca podían ir a Jerusalén, ellos tenían que estar sometidos a sus amos, y de repente quieren sentarse a la mesa cuando están allá cometiendo abominaciones. Y Pablo dice: tiempo, usted no puede manejarse así. Usted quiere servir al Dios de Israel, tienen que ser moralmente puros. Ritualmente estamos todos impuros, pero moralmente puros. Tú no puedes ir a sentarte allá a hacer los rituales de fertilidad y después acostarte con otra mujer porque el Imperio Romano lo acepta, y después sentarte aquí adentro. Léelo para que vean. Capítulo 8 en adelante, o el capítulo 3 mismo te lo dice. ¿Qué? ¿Tiene sentido? Sí. Ok, 3 de ustedes. Ok, entonces dice, esta es la clave aquí, ¿ok? Santo, común, puro e impuro. Ok, si ustedes captan esto, lo demás es fácil. Esto es lo más retante acá. Esta línea es importante. Ok, esta línea es importante. Impureza ritual y moral no puede tener ningún contacto con lo santo. Lo puro y lo común pueden tener contacto, porque si estás impuro, ritualmente impuro, tú pasas por el ritual de transición, que es una inmersión. Entonces te cambia tu estado de impuro ritualmente a puro ritualmente, y ahora puedes tener contacto con lo santo. Puedes entrar al templo, puedes guardar las fiestas, puedes hacer algunas cosas que un gentil que no tiene circuncisión o que no es el convenio no puede hacer. ¿Me están siguiendo? Ok, pero, por cierto, si una cosa santa, separada para mí, se convierte común, usted la puede utilizar, pues no hay ningún problema. El ritual vuelve de nuevo a mí. Yo puedo consagrar esto de nuevo y es santo. ¿Me está siguiendo? En el templo, si una persona tocaba algo y lo hacía común, pues se hacía I'm losing my Spanish right now. El ritual de pureza, okay, la purificación, gracias, y volvía a su estado santo. ¿Me está siguiendo? Pero si era algo moralmente impuro, no podía tener ningún contacto con nada santo. Por eso es que esta línea es importante. Entonces, vamos a hablar aquí de la impureza moral en este caso. Que algo impuro moralmente no puede tener ninguna conexión con lo santo. Por eso cuando Israel pecaba moralmente, la presencia de Dios se removía del templo. No podía morar allá. ¿Sí? Esto es importante. Para mí este estudio me ayuda mucho. El impacto del estudio me chocó, me pegó, cuando estábamos viendo el caso de uno de los jueces que estaban siendo nominados para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este caballero, supuestamente hubo una mujer que 35 años atrás, y mira, va a decir algo, ustedes las mujeres son algo espectacular, ustedes no se lo olvidan nada, de día, increíble. Es algo que yo no entiendo. El Eterno le puso un chip en el ADN y la mujer que lo acusó no se recordaba los eventos, no recordaba nada. Lo querían acusar de algo que él hizo 36 años atrás. Ahora, supuestamente el evento que ocurrió, que ella no se recuerda de nada, pero lo acusó, él ha sido una persona ejemplar, ha sido una persona de ejemplo, una persona que ha hecho lo correcto. ¿Está siguiendo?
Pero una persona de algo que ocurrió 35 años atrás lo acusa de algo sin la evidencia, si ella se recordase, y todo el mundo quería quitarlo y deshonrarlo para que no llegara a cabo a lo que él quería. ¿Con qué propósito? Porque él es una de las personas que puede votar en contra de la ley de abortos en Estados Unidos, de aborción en Estados Unidos. Quiere decir que a él lo acusan de un pecado moral que él no hizo, porque él puede tener el voto de quitar la ley de la consecuencia de la inmoralidad del pueblo, que es la aborción. ¿Me están siguiendo, no? Entonces ahí fue cuando me pegó a mí, yo pude entender esto. Cuando yo pude entender que el Dios que yo le sirvo nunca me mantiene how do you say, hostage. No me mantiene cautivo con mi pasado. Que cuando él me dijo 21 años atrás que me perdonaba, y cuando yo vine al arrepentimiento, él no está aguantando mi pasado en mi cara, recordándome cada segundo para que yo me sienta mal y culpable. Que cuando él me dijo, yo te perdono, y yo me arrepentí de corazón, entonces yo tengo que aprender a perdonarme yo mismo, porque ya lo hice. Y lo que yo hice supuestamente a 22, 23 años atrás, gracias al Padre que se olvidó. ¿Ok? Porque si fuera el tipo de Dios que me lo tira en la cara, yo no estuviera aquí hoy día. Porque yo entendería más que nunca que no merezco tener ningún tipo de oportunidad. Y por la misericordia del Eterno, y porque Él no está constantemente tirándome en la cara, estoy tan agradecido que estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere. Amén. Porque me perdonó y me ayudó y me dio una oportunidad de poder ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo. Completa la redención completamente. Mi hijo mayor, porque yo era una persona que estaba en el béisbol profesional, mi meta era llegar a grandes ligas. A mí no me interesaba ser padre así, era buen padre, pero esa no era mi función. Yo era una persona que quería practicar y quería llegar a las grandes ligas, no importa lo que me causara, no importa las consecuencias. Y por eso perdí a mi hijo por un tiempo. Y él vio el cambio de un hombre al otro natural, que ahora él vive con nosotros, es uno de mis mejores amigos. Mis dos hijos son buenos amigos míos. ¿Así? Entonces cuando yo lo veo a ellos que sirven al Eterno, que quieren estar sirviendo al Eterno, que quieren estar aquí, y yo digo, a esas edades estaba yo corriendo por el mundo y el Padre me ha dado el honor y el privilegio de tener dos hijos que temen al Eterno y quieren servir a Dios, y yo no tengo que estar dando por la cabeza con la Biblia. Amén. Para que tengan ese regalo más grande cuando tu casa es restaurada. Amén. Sí, y yo sé que eso no lo merezco, pero estoy agradecido, y por eso mi pasión es que ustedes entiendan un poco más acerca de la misericordia, el amor, la templanza, toda la justicia de mi Rey, porque lo ha practicado en mi vida. Estoy tan agradecido que yo lo que quiero es compartirlo con ustedes para que se sientan edificados. Amén. Okay, pero con eso viene mucha responsabilidad, porque con el mismo honor que tengo de hacer esto, hay algunas cosas que yo no puedo hacer, no puedo ir, no puedo ver, no puedo hacer, no puedo entretener, pero a mí no me molesta, porque el beneficio es mayor. ¿Me está viendo? Amén. Pues cuando yo estaba en el otro lado, era completamente caos. Aquí el hecho que yo me pueda acostar al lado de una persona que me ama, que yo sé va a estar ahí mañana, que alguien me ama de verdad, por lo bueno, por lo malo, por lo loco que soy. ¿Ok? Y que cuando miro los ojos de verdad que me ama. Ese es el regalo más grande. Porque yo entiendo que si yo me mantengo enfocado en el Eterno, esta relación vertical se va a revelar en esta relación horizontal. Pero yo no entendía eso al principio. Yo pensaba que el mundo me iba a dar el nombre, la fama y lo que yo quería, buscando la fama en el mundo. Y comprometí tantas cosas en mi integridad, en mi forma de ser, cosas que yo sé que nunca hubiera hecho si me hubiera mantenido en la forma correcta como yo me crié en el Evangelio. Y el hecho que el Eterno nos ha dado la oportunidad de ser completamente redimidos y restaurados, no importa lo que uno haya hecho, para comenzar de nuevo. Y lo único que nos pide es obediencia, y que ahora nos separemos de la inmoralidad y nos convirtamos en un ejemplo de su carácter. Eso para mí es espectacular. Lo único que él pide, el hacer esto. Él te bendice, te protege y te guía. ¿Okay? ¿Esto tiene sentido? Sí, sí. Ha sido un día largo. Necesito que pretendan ser pentecostales en este segundo. ¿Cuántos pentecostales vinieron aquí de la iglesia pentecostal? Se los olvidó si es aleluya, amén. ¿Qué pasó? Ok, continuamos.
impureza moral y ritual. La distinción entre ritual y impureza moral en la Biblia hebrea. La impureza ritual, léalo conmigo, la impureza ritual es un tipo de impureza contagiosa, pero generalmente impermanente. Ok, quiere decir esto. Si uno quiere ir al templo, esta es la clave. La clave es si vas a ir al templo. Si vas a Jerusalén, tú tienes que estar ritualmente puros. Por eso que yo le mencioné anteriormente en el estudio de la mañana, que durante las fiestas había una familia de sacerdotes que se encargaba de cavar pozos y de que esté todo limpio. De que, por ejemplo, si hay una carretera, que ellos ponían como un tipo no sé, chalk, es como algo blanco para señalar, cal, como para señalar si habían sepulcros, ok, para que la gente no se contaminara. Ellos como guiándolo para que no se contaminara. Son los sepulcros esos que está hablando Yeshua, era cuando venían a las fiestas y la gente caminaba y veía el cal allá, no puedo pararme allá. Exacto, sepulcro blanqueado, eso es lo que está hablando. Está utilizando el vocabulario del templo cuando se practicaba durante las fiestas para que usted pudiera subir a Jerusalén sin preocuparse de impureza ritual. Pero una persona moralmente impuro podía estar ritualmente perfecto, pero no tenía acceso a la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Oseas que el sacrificio y esto yo no deseo, son como una abominación delante de mí, ¿verdad que sí? Y todo el mundo dice, viste que los sacrificios no son aceptables delante de Dios. No, los sacrificios fueron sancionados por el Eterno, pero la condición espiritual de Israel era que ella, Gomer, se había acostado con quién. Estaba casada con quién, con Oseas, y se acostó con otros hombres. ¿Sí o no? Y el Eterno le dice a Oseas, no, yo quiero que tú vayas y tú la compres. En la condición de impureza moral, una prostituta, imagínate eso. Okay. Él no esperó que ella estuviera ritual y moralmente pura para poder y redimirla. El Eterno fue y le dijo, no, yo quiero que tú vayas y la compres en la condición que ella se encuentra. Y la vas a restaurar. Eso fue exactamente lo que el Eterno hizo con nosotros a través de Yeshua. Amén. Porque si hubiera esperado para nosotros estar moralmente puros, hubiéramos muerto en nuestra transgresión. Gracias al Padre por su misericordia, ¿verdad que sí? Amén. Quiere decir que cuando habla acerca de los sacrificios en el libro de Oseas, no está diciendo que los sacrificios no son válidos. Él está diciendo de qué sirve un animal perfectamente, ritualmente puro, si tu corazón está inmoral y yo no puedo tener ninguna conexión. Ejemplo, señoras, jóvenes, damas, jóvenes. Cuando hay una joven, quieren esos hombres bellos, preciosos, altos, con sexo. Así bien good looking, ¿verdad? Ok, pero se le olvida que después cuando uno se pone más viejo, ok, ¿verdad? Bueno, yo estoy trabajando en eso. Ok, pues entonces, pero al principio, todo el mundo quiere, o un joven quiere una muchacha linda, tiene esta mentalidad, hasta que sale común. ¿Cuántas veces, damas, han visto un hombre al principio, cuando estaban ya mirando, y veía a un muchacho que, wow, qué hombre bello, atractivo, wow, hasta que habla conmigo? Y después de 2 minutos dice, y sigue caminando. Y no importa lo perfecto que es, pero por dentro son mosquitos preñados allá. ¿Ok? ¿Sí o no? No tiene sustancia, ¿no? Todo es el físico nada más. Lo mismo ocurre con mujeres para los muchachos. Aunque la belleza llega hasta cierto punto nada más. Porque hay mujeres que son espectaculares de bellas, pero después dicen, con esa no me caso. No me caso. ¿Verdad que sí? Ahora, en la Torah uno piensa un poco diferente. Porque hay otros valores que tú estás buscando. Amén. Y están unos valores de la persona. Entonces te fijas en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre muchas veces. Que a veces nosotros no medimos esta situación. ¿Ok? Entonces, la impureza moral es lo que estamos aquí enfatizando nosotros. Dice, la impureza moral resulta de lo que se cree que son actos inmorales. Ahí hay una separación. ¿Ok? Entonces, cuando pongan de verdad noten cuando están leyendo los profetas, que el profeta dice, el Eterno dice a través del profeta, esos sacrificios yo no quiero, son una abominación.
la condición de la comunidad y lo que está haciendo. Porque algo que nosotros tenemos que entender es honor colectivo y el honor individual. ¿Usted recuerda los tiempos cuando una persona en la comunidad hacía algo que traía honor a toda la comunidad? Y un atleta, por ejemplo, sale de un pueblito pequeño y de repente ahora, a través de ese atleta, por su talento físico, ahora pone su pueblito en el mapa. Y la gente dice, wow, aunque tú no lo conozcas, no, él es de mi pueblo. Somos así de amigos. ¿Ok? Y te sientes como que lo conoces aunque nunca hablado con él. Hasta que hace algo estúpido. Cuando hace algo estúpido ya, no, yo no conozco de tipo, vale, ese no es de mi pueblo, del otro ya en la esquina. ¿Ve? Porque lo que él hace se refleja en la comunidad. Nosotros nos hemos olvidado de eso en la Biblia. En la Biblia siempre es colectivo. Tus acciones afectan a toda la comunidad. Por eso cuando un pastor cae, o un líder, ya no es líder, todo el mundo dice allá afuera, los que no son creyentes, ustedes no son parte del pastor ese. Y después le echan la culpa a Dios. Cuando no fue ni culpa del Eterno. Fue el individual. Del individual, pero afectó a la comunidad y al Eterno. El que paga en todo esto va a ser el honor del Eterno. Cuando ya entendemos que nuestras acciones traen honor o vergüenza al Creador, entonces ahora pensamos un poco más antes de hacer alguna cosa. Tenemos que contar el costo. El problema que muchas congregaciones es que la comunidad no entiende lo que Dios requiere de ellos. Entonces uno vive siempre buscando que alguien te dé una palabra, profecía. Yo te garantizo, si tú hubieras sido un tema de profecía y sanidad, aquí no hubiera pasado con la gente. ¿Serio? Si es profecía, y yo le hablo de profecía cuando resucitó Yeshua, pero si yo digo, conferencia de profecía, vamos allá. A ver, y la gente no entiende que cuando los profetas llegaban, alguien iba a morir. Por eso yo no me llamo profeta. No, en la Biblia todos los profetas mueren. No estoy diciendo que el don de profecía no está vigente. Lo que estoy diciendo es que cuando en la Biblia, cuando llegaban los profetas, era porque el pueblo de Israel ya estaba moralmente tan impuro que necesitaba traer corrección. No, que viene el profeta. ¿Qué yo hice? ¿Me está siguiendo, no? Pero si entendemos la Torah podemos ver eso un poquito más claro. Ahora, queremos que el profeta venga porque el Eterno nos traiga de nuevo y nos traiga arrepentimiento, seguro. Pero ¿por qué tenemos que actuar de una forma inmoral para traer los profetas? Yo prefiero actuar moralmente y nunca ver un profeta. Porque mientras no vea el profeta, yo sé que estoy caminando en obediencia. Los profetas mayormente siempre venían cuando el pueblo se iba a descargar. ¿Sí o no? Mientras no vea el profeta, estoy bien. En el momento que diga, yo soy profeta del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, yo de Jatá no le faldeja, perdóname, Señor, el pecado. No voy ni a preguntar ni qué hice. Padre, perdóname, que yo hice, no importa, perdóname. ¿Serio? Sí, porque tengo temor de él. Yo no quiero hacer nada que va a avergonzar a mi rey. Tiene mí un profeta, de verdad, no los profetas que se llaman profetas, ¿okay? Uno de verdad, y lo que él dice, yo digo, pues me tiro de cabeza rápido. Porque yo lo que quiero es honrar a mi rey. Ok, continuamos. Entonces, y por esas rituales se puede resolver con ritual de transición. Periodo mensual, hace la inmersión, ¿ok? O se baña después de 7 días. Tocar un muerto, lo mismo, ¿ok? Un mikvah. Tocar un leproso, lo mismo. Leyes de impureza ritual. Te sentabas donde una mujer estaba en su estado de impureza. El mismo sexo entre un hombre y una mujer. Cuando tenían sexo entre un hombre, el esposo y la esposa, está ritualmente impuro. Pero el sexo, claramente el padre lo endosó. Esa es la función de un hombre y una mujer. Ahora, para poder entrar al templo, ¿me está siguiendo? Pues tiene que haber unos rituales de transición para poder entrar a ese estatus de santidad. ¿Sí? Entonces, las impurezas morales en la Biblia no pueden tener contacto con los santos. La idolatría en la Biblia, ¿qué ocurría cuando una persona lo acusaban de idolatría y era correcto? ¿Qué le pasaba? Moría. ¿Qué pasaba con una persona si cometía homicidios? ¿Qué pasaba con una persona que cometía adulterio?
¿Qué pasa con bestialidad y homosexualidad? Lo mismo, la gente no quiere aceptar que el homosexualismo no es la persona, sino es el estilo de vida que estamos en contra de él. Una persona hay prostitutas, hay drogadictos, hay personas que tienen un montón de estilos de vida que no van de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Pero el hecho de que de repente le dicen, no, que es racismo si tú no quieres a homosexual. Yo nunca dije que no quería a homosexual, yo no quiero el estilo de vida de ese homosexual. Si quiere estar con nosotros, no hay ningún problema, solo no practique ese estilo de vida dentro de nosotros. Tiene que haber un orden. Igual que un alcohólico. Pastor, ¿qué usted haría si un domingo viene un alcohólico y entra por la puerta completamente, pero completamente emborrachado, que no puede ni caminar? Pero él viene y se arrepiente. Pues aleluya. El próximo domingo llega el borracho, hermano. Él mismo me da la expresión. Ven acá. Gracias que estás aquí, te vamos a ayudar, pero cuando vengas a la congregación no puedes venir en esa condición. Te vamos a aceptar, pero ven bien. Si vas a tomar algo el lunes, pero el domingo no. Porque sabemos que tiene que haber una transición para que él deje el hábito, ¿me entiendes? Sí. Eso lo entendemos. Sí. Ya sabemos que el Eterno puede hacer de un día para otro, pero si no tiene la fuerza de voluntad. Ok. Y si 4 domingos viene a los servicios y después viene completamente así en esa condición y empieza a causar caos, ¿qué usted hace como líder? Y si no quiere cambiar, pues se va. No quiere decir que usted odie a la persona, sino que usted no puede permitir que la condición de uno le dañe toda la congregación. No es la persona, es el estilo de vida. Eso se aplica para cualquier condición en la congregación. No tiene que ser homosexualismo. Lo que pasa es que el homosexual, la razón por qué es un pecado tan grave delante del Eterno, porque está trabajando fuera de la función que Dios nos llamó. El hombre no puede tener hijos con otro hombre. Hemos sido creados para tener una función los dos, el hombre y la mujer. ¿Me siguen? Y ese es el problema que ya la sociedad no entiende. Puede ser la mejor persona del mundo como persona, puede ser honesto, puede ser bueno, puede ser amoroso, puede ser trabajador, puede ser leal, puede ser buen amigo, pero el estilo de vida no va de acuerdo a lo que la Biblia dice y ya. Pasa que nosotros tiramos todo en el mismo envase. ¿Y qué pasa con la prostituta? Una prostituta que viene a la congregación, quiere servir a Dios, pero quiere practicar prostitución dentro de la congregación. No es lo mismo. Uno ama a la persona, no es pecado. ¿Okay? Pero hoy día, si tú dices eso, eres políticamente incorrecto. Ahora es racista. Y una feminista. Intolerante. No, al revés. Yo soy intolerante. Porque en Arabia Saudita te matan rapidito. ¿Okay? Rituales de transición, como en la Biblia, hagnizo, la palabra griega hagnizo, es rituales de transición, como inmersión. Y en la Biblia también se encontraba lo que es la ceniza de la vaca roja, que se ponía con agua. Entonces, para poder purificarte antes de entrar al templo, cuando tocabas un leproso o tocabas algo impuro. Esos son rituales de transición, más como para quitar es algo que ocurría en el Medio Oriente, en el Antiguo Medio Oriente, que yo en realidad no entiendo en su totalidad, pero estoy entendiendo cuando en referencia a lo que es mitología. Como yo pensaba que los demonios tenían tanta potestad en el antiguo mundo, el servicio del templo establece unos rituales de transición físicos para que mentalmente tú estuvieras bien. ¿Me estás siguiendo? Hay una psicología detrás de esto que lo estoy entendiendo bien claro hoy día. Superstición. Exacto, la superstición. Había tanta superstición que el Eterno dice, bueno, no somos demonios. Mira, hazte una inmersión, hacer la confesión y ya está bien, tranquilo. Eso ocurre muchas veces. Mucha gente va a psiquiatras, psicólogos. Hay personas que hacen unos rituales antes de algunos eventos especiales. Porque eso les da tranquilidad o no sé, o algo ocurre para ellos, ¿no? ¿Están conmigo? Amén. ¿Están cansados? Porque estoy un poquito cansado ya. No. Espero que sea edificante para ustedes. Amén. Ok, entonces, dice, el pelo cortado, no la iglesia, el pelo cortado del voto nazareno es un ritual de transición. Por cierto, en el templo
no podía tener pelo largo. Que mínimo los sacerdotes tenían que cortarse el pelo, no podía tener pelo largo más de 30 días. Pregunta, digo por qué. Ok, la razón era porque en el antiguo Medio Oriente el pelo largo se consideraba en el Imperio Romano como un bárbaro o como un homosexual. Afeminados. Por eso Pablo habla, dice que en la congregación no deben ser líderes afeminados, porque traía vergüenza en el primer siglo en el Imperio Romano. Entonces, en el primer siglo, ser bárbaro o ser griego, judío o griego, no era necesariamente un vocabulario étnico. Ser judío o ser griego era equivalente a ser griego o ser bárbaro. En otra palabra, civilizados los griegos y bárbaros o judíos. Ceros a la izquierda. ¿Me están siguiendo? En el primer siglo la palabra judío o griego tenía que ver con civilizados. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Eso lo aprendí hace un mes atrás. En unos libros que estoy estudiando de cultura del primer siglo. Espectacular. Yo lo mostré en el estudio de los miércoles. Y aprendí que, wow, esa es otra connotación a la palabra griego y judío. Que no solamente es algo étnico de un lugar geográfico, sino la condición de lo que era considerado el Imperio Romano una persona civilizada y una persona que no era civilizada. Interesante, ¿no? Amén. Sí, un aleluya. Ustedes son difíciles. Yo tengo un poquito de abajo. Estoy tratando fuerte, Johnny, pero no. Estamos más concentrados. No, bueno, mucha atención. Ok, entonces, Más concentrados que un la palabra hagnizo, volverse puro, describe el acto de volverse ritual o moralmente puro. ¿Por qué utiliza la palabra ritual o moralmente puro? Porque en el griego, igual que el hebreo, una palabra puede representar dos o tres cosas. Pero, ¿cómo tú sabes si es algo moral o algo ritual en la cual usa esa palabra? De acuerdo a las acciones. Si toca algo impuro, por ejemplo, una mujer en su estado de impureza, ya tú sabes que está hablando de algo ritualmente impuro. Pero si está hablando de fornicación o de adulterio, ya es otro caso diferente. Entonces tenemos que entender las diferencias y lo que representa moralmente ser impuro, bíblicamente, y lo que es moralmente lo que es ritualmente ser puro, bíblicamente. Pero para poder entender eso, tenemos que aprender lo que es santo y profano, puro y impuro. Y para entender esas palabras tenemos que entender ¿qué? El templo. Porque eso es lo que te enseña. Recuérdate que lo que es puro y impuro no es determinado por los griegos, es por el Eterno en su Biblia y en su templo. Amén. Ahora entiende por qué el 45% de los mandamientos tiene que ver con el templo. De los 613 mandamientos, 279 tienen que ver con el templo. Por esa razón. Amén. ¿Ok? Amén. Ok. Este verbo ocurre 7 veces en el Nuevo Testamento. En Juan 11:55 se usa referencia a que los judíos se purifican a sí mismos en preparación para la comida de la Pascua. Anyway, son los ejemplos todos. ¿Ok? Está la palabra koinó. Está importante esta palabra koinó. Común o profano. Un verbo. Ser impuro describe la acción de algo o alguien volviéndose ritual o moralmente impuro. Pero mira qué interesante. Dice, en los evangelios, cada instancia que koinó se refiere, déjalo conmigo. Pureza moral. Ok, eso es muy importante. Cuando tú estás hablando acerca de lo que es koinó, estás hablando acerca de lo que es impureza moral o pureza moral. No ritual. Amén. Okay. Dice, mientras que los fariseos habían entendido el término para referirse a la impureza ritual, Yeshua lo pone de cabeza e insiste en que el comportamiento moral es lo que hace a uno impuro. Ok, vamos a probar eso. Vamos a Marcos capítulo 7, por favor. Vamos a leer esto primero, regresamos al estudio y terminamos con el libro de Hechos 10. Marcos 7. Necesito que alguien lea. ¿Un verso? Desde el 1 en adelante hasta el 24. Ok, esto es lo que vamos a hacer. En Marcos capítulo 7, ¿quién lea el versículo 19, por favor? El 19 nada más. What's your version? You have your version with you?
You have your Bible with you? Can you get it, please? Okay, lea el versículo 19, por favor. Ok. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Ok, ¿cuántas de sus Biblias la última parte de ese versículo no existe? O te dice o están italizados, declarando toda la comida pura. Eso no está en el texto griego. ¿No me siguen, verdad que no? No. Ok, Que la versión que ella leyó no tiene esa última parte. sí. Can you read your version in English, please? Mark chapter 7, verse 19. Ok, aquí en mi Biblia dice, así que ustedes tampoco lo comprenden, Ana, perdón. ¿Por qué? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para pues salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Esa parte al final no aparece en el griego. En alguna Biblia está italizado. What does yours say? Huh? Thank you. I'm just trying to compare. That's all. Word, thank you. Aquí dice, making all faults clean. You see, that one is not in the text. Viste, aquí lo tiene, la versión que ella tiene, que es muy buena, te dice que el versículo lo omite, ¿ven? 19. Ending of the verse. ¿Ok? Así que es importante tener una buena traducción, porque lo dice en el español o en inglés, pero no necesariamente en el griego. Entonces vamos a ver exactamente cuál es el contexto de Marcos capítulo 7, entendiendo el servicio del templo. Recuérdate, va a hablar de pureza. Ok, antes de leer, mira qué interesante. Los fariseos de la casa de Shammai, por la influencia causada por los helenistas, los griegos, los judíos, ellos no querían seguir Torah ya porque a ellos les gustaba el estilo de vida inmoral de los griegos. ¿Ok? Entonces, los fariseos les dijeron, tenemos que proteger nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra identidad. Comenzaron a establecer cercas alrededor del mandamiento para mantener su identidad y separarse de lo impuro. Pero el problema es que la única solución que ellos pudieron encontrar fue, vamos a utilizar la pureza, los rituales de pureza, la pureza ritual del templo, y la vamos ahora a aplicar a la vida cotidiana fuera del templo. ¿Ok? Que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces ellos dijeron, ok, la pureza ritual del templo la vamos a trasladar ahora a la vida cotidiana fuera del templo en todo Israel. Pues obviamente la gente lo va a poder hacer porque tenemos contacto continuamente con la gente. Con el interior, sí. ¿Okay? Es fácil si vas a entrar al templo. El momento que subes a Jerusalén, hace inmersión, todo el mundo dentro de la ciudad está ritualmente puro. No cumple con la función. Exacto. Entonces la gente se siente ahora un conflicto, porque los fariseos, la minoría de 6,000 personas, y de esas 6,000 personas hay 7 tipos de fariseos, y dentro de esos 6,000 fariseos hay 2 casas de estudio que ven estas leyes diferentes. La casa de Shammai lo veía de una forma, la casa de Hillel lo veía de otra. En este caso Yeshua está de acuerdo con la casa de Hillel. ¿Ok? Entonces Yeshua está haciendo un contraste en el capítulo. Ustedes están haciendo algo ritualmente, forzándoselo a todo el mundo, cuando en realidad lo que Dios quiere primero en tu vida cotidiana es la pureza moral. Porque si tú vas al templo y eres moral, la pureza ritual es fácil. Amén. Pero ¿de qué sirve la pureza ritual si por dentro eres un sepulcro? ¿Ve? Vamos allá que entendieron esto, dígame, sí. Esa mesa ritual entonces es como la que practica el ultraortodoxo. Exacto. Por eso que el ultraortodoxo no puede en realidad hacer una diferencia en el mundo con la Torah. Si usted va a hablar con él, no te da la mano, no come con usted, ni le habla a los ojos, ni quiere tener nada que ver con usted porque usted es impura. No porque es mala persona, sino porque él es gentil, supuestamente de acuerdo a ellos. Y no importa la Torah que usted guarde, el mandamiento ni el mismo sábado,
Para ellos usted es impuro. El que fuera del convenio es como un cerdo. ¿Y quién me asegura que él es puro también? Ese es el punto. Porque esta no es la posición de todo el judaísmo. Esta es la posición solamente del ultraortodoxismo, que es una rama muy pequeña dentro, que es lo que causa el problema en Israel. En Israel es esta rama, es como yo vine de una iglesia pentecostal. Esta es mi experiencia. Esto no es verdad en toda la iglesia pentecostal. Pero en Puerto Rico hay una expresión que se dice rajatabla. ¿Sabes lo que es eso? Rajatabla, que agarras una tabla y te apoyas la cabeza con la Biblia. Así la yo. ¿Ok? Entonces, habían unos rituales que ellos tenían que para ellos era santidad. Mujeres se vestían de una forma, los hombres se vestían de una forma, pero eran miserables por dentro. En serio. Tú los ves como que... Y después la gente lo ve en las acciones de ellos y va en contra de los principios que dice Cristo. Lo mismo en el primer siglo. Yeshua ahora está haciendo ¿qué? Está trayendo el mensaje de equidad. Ellos son los líderes, pero no están trayendo al pueblo a unirse más a Dios porque le interesa más lo de afuera que lo de adentro. Ahora Yeshua va a hacer lo mismo que el Eterno dijo y que hizo con el tabernáculo. Cuando el Eterno le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿qué fue lo primero que fue construido? El arca, de adentro hacia afuera. El tabernáculo fue construido de adentro hacia afuera. ¿Ven? Siempre de adentro hacia afuera. Por eso es que la palabra dice circuncisión del corazón. Eso no elimina la circuncisión de la carne, sino que de qué sirve la circuncisión de la carne si el corazón es inmoral. Amén. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Me siguen? Amén. Okay. Me queda como media hora, ¿no? Dame tiempo porque si no sigo. Y estoy cansadito, pero necesito saber. 15. 15. Ok. 20. 25. Ok, seguimos. Vamos a leer entonces. Vamos a leer, porque si no termino. Digo. ¿Qué vamos a leer? Marcos capítulo 7. Lo tengo. 1. Ok. 1 a 23. Yo espero que el Eterno no nos deje dormir esta noche. Del hermano. Bien. Se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados a Jerusalén. Viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puño. Una pregunta. ¿Todos ustedes se lavan las manos antes de comer? Sí. Fariseos todos. ¿Cómo es posible? A veces. Aquí el contexto no es comer carne. El contexto es lavarse las manos antes de comer pan. Por cierto, eso se supone que te laves las manos en el templo antes de servir en el altar. Por eso es que en el Shabbat, cuando nosotros hacemos el Kabbalah Shabbat, que significa recepción, la palabra Kabbalah Shabbat es recepción, eso es lo que significa la palabra Kabbalah. ¿Okay? Kabbalah es recibir, no es la religión, es recepción. Pero cuando hacemos Kabbalah Shabbat, pues nosotros hacemos bien tradicional y nos lavamos las manos. ¿Por qué? Porque en el templo los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de servir el altar, es un mandamiento. ¿Ok? Pero interesante que el corazón puro, por eso dice, El de manos limpias. ¿quién subirá al monte santo? Todo lo que tienen. Y corazón limpio, moral y las acciones. Entonces cuando nos sentamos a la mesa del Shabbat y hacemos la oración y nos lavamos las manos, le damos gracias al Eterno. Estamos diciendo, bendito eres tú, Rey del Universo, que nos ha encomendado por su mandamiento de lavarnos las manos, porque nos vamos a sentar a la mesa de Shabbat, donde es el que provee todas las cosas, y le estamos diciendo, Padre, sabemos que tú eres puro y santo, yo soy digno de sentarme a tu mesa, soy justo, mis acciones son justas, no derramamos sangre, no he hecho esas cosas. ¿Está siguiendo? Pero ese mandato era en el templo. Ahora, la casa de Shammai tenían unos y shigileos son diferentes. Por ejemplo, un judío ortodoxo, si esto es una botella de vino, y me ha ocurrido, que en realidad me pasó eso con unos amigos, que ella me dijo, la esposa me dijo en hebreo, no abras la botella si no se la puede tomar. Porque si yo la abro,
aunque una botella kosher no se puede tomar porque yo la abrí. Pero si él la abre, entonces yo puedo tomar de ella y él también. ¿Ok? Pero no quiere decir que está necesariamente incorrecto, porque eso es rituales de transición, ¿no? Lo que pasa es que en el tiempo de la Biblia, muchos de ellos dedicaban el vino a dioses ajenos. Entonces, si ellos no saben si yo estoy en convenio con el Dios de Israel, no saben si yo dedico esto a otro Dios. Se está cuidando de idolatría. ¿Me está siguiendo? El problema es que a veces son extremistas. Entonces, aquí hay un problema. Lavarse las manos antes de comer claramente no es un problema, porque todos ustedes lo hacen. Pero estaban haciendo excepción de personas. Y si seguimos leyendo, usted va a notar cuál es el problema. Ellos le ponen más énfasis a no lavarse las manos de acuerdo a la tradición, porque ellos estaban tratando de tomar la pureza del templo basado en el versículo de Zacarías. En Zacarías dice que cuando el Mesías regrese, que ellos van a limpiar, a lavar todos los utensilios del templo. Pues ellos tomaron ese versículo como el precedente legal para establecer esa ley en la comunidad como tal. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, Yeshua ahora va a llevarlos al problema. Ustedes están haciendo excepción de personas con la gente, porque no se lavaron las manos como ustedes quieren. Pero ustedes tienen un problema porque están moralmente impuros. Siga leyendo. Al regresar del mercado, no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ok, no es lo que Yeshua dijo. Él no está diciendo que lavarse las manos es malo, sino que están poniendo por encima algo, a la boca, pero no el corazón. Están diciendo, pero no hacen. Está citando la Torah. Continúa, por favor. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ok, aquí el contexto no es la Torah ni los profetas, porque él le acaba de citar Isaías. El problema aquí es los decretos de Shammai. Shammai fue el vicepresidente del Sanedrín desde el año 10 al año 30. ¿Ustedes saben quién era Shammai? ¿Quién no sabe quién era Shammai? Para tener una idea. Ok, Shammai era el presidente del Sanedrín. Él murió el mismo año que Yeshua murió y resucitó. Él era el presidente. Después vino Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel. Gilel murió en el año 10. Shammai tomó posesión, nunca le permitieron ser el presidente. Cuando murió Shammai, Gamaliel, el nieto de Gilel, volvió de nuevo a la casa de Gilel, y ahí comenzaron a revertir muchas de las decisiones que había hecho Shammai. El judaísmo moderno de hoy se basa primordialmente en los decretos de Gilel, no de Shammai. Algunas cosas. ¿Ok? No es fácil, ¿verdad que no? No. Que muchos tenemos que aprender, ¿verdad que sí? Hermano, eso es el mejor lugar donde podemos estar. El saber que seguimos estudiando y nunca vamos a saber nada. ¿En serio? ¿Qué me pasa cuando yo estudio con mi maestro? ¿Cómo yo salgo de la oficina? Con los humos por acá. Porque mi maestro me agarra y ese hombre, wow. Mire, un día yo hice una pregunta acerca del templo. Estamos estudiando los mandamientos del templo. Estamos tomando los 279 poco a poco y estudiando cada uno de ellos. Y llegamos acerca de la oración arónica. Y yo dije, pues, ¿va a ser fácil? Me dice, bueno, no. Para yo enseñarte la importancia de la oración arónica, en Números capítulo 6, tengo que enseñarte todo el servicio del templo. Desde cuando se despiertan en la mañana, todo lo que estaba ocurriendo en el momento cuando dijeron la oración arónica. 2 horas. Para entender por qué y cuándo y dónde se encontraban cuando hicieron la oración arónica. No era que alguien se paraba y decía, no. Tenía que ser el momento oportuno, en el momento ideal, en el momento prescrito para hacerlo. Y se tenía que hacer en ese momento. Fuera de ese momento estaba fuera de orden. Bueno. Y cuando yo terminé, yo digo, wow, yo no sé nada todavía.
Y ese es el mejor lugar donde podemos estar, porque nos mantiene enfocados en aprender y acercarnos al Eterno. Así que el proceso que usted está pasando ahora, cuando yo regrese, me va a pasar a mí también con mi maestro. Eso es parte del proceso. ¿Ok? Yo me estoy desquitando por lo que él me hace a mí todo el día. Diga, hermana, sigue. Bueno, en vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Elohim, os aferréis a la tradición de los hombres. Les decía también, que bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o madre ciertamente muere. Oh, entonces no puede estar citando en contra de la Torá, porque Yeshua le acaba de citar el mandamiento en Éxodo 20. Claro. Pero recuérdate que los mandamientos es moral de naturaleza. Entonces él ahora va a ir a la raíz del problema. Ahora, continúe, mi hermanita, por favor. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi padre es corbán. Wow, vamos para allá, porque es una palabra hebrea, acá, aunque se encuentra en español, es traducida literalmente. No literal, perdón, pero transliterada igualita. Corbán. ¿Ok? ¿Cómo trabajan los corbanots? Porque está dando sacrificios. Entonces, ¿cómo podemos tomar la decisión de ese capítulo si no sabemos los sacrificios? Esa palabra ahí dice corbán. Ok, te voy a explicar lo que está ocurriendo. Vamos a decir que esto es un arbolito de manzana. Bueno, es más grande que esto, un árbol de manzana. Entonces, Yeshua está haciendo un contraste. Tú dices que estas personas no son ritualmente puros porque no se lavaron las manos de acuerdo como tú lo estableciste, porque tienen miedo de que los helenistas vengan a quitar a la gente la identidad de Israel. Pero en vez de ayudar a tu mamá y a tu papá cuando tienen hambre, en vez de honrarlos, ellos utilizaron el loophole. El loophole. Es como el loophole es cuando hay unas reglas, pero hay como una cabida para una diferente interpretación. Como una indentación. ¿O algo? Sí, como una indentación o algo así. Como una trampa. ¿Ah? Trampa. Excusa. Trampa, excusa. Excusa, más o menos. Entonces, si esto es un árbol de manzana, pero a mí no me cae bien mi papá y mi mamá, yo lo que decía entonces, utilizaba el vocabulario del templo legal y decía, no te puedo ayudar porque este fruto que está aquí es corbán. Y el momento que tú utilizabas esa fórmula, ya no podías tocarlo para algo común, porque lo santificaste cuando dijiste que era para el templo. ¿Quieren que repita eso? Ok. Esto es común, un arbolito de manzana, todos podemos comer. Pero el momento que yo diga, no, ese árbol es corbán, está separado, lo santificaste para dar el fruto al templo. Ya no puedes tú comer de él. Entonces, los fariseos, en vez de ayudar a sus padres, para el problema que está ocurriendo es que esa gente están oprimiendo a sus familias, a sus padres, pero quieren que esta gente viva de acuerdo a los decretos de los rituales de pureza que ellos establecieron. Pero ellos están descartando el mandamiento de ayudar y de cuidar a sus padres y a su mamá. Y utilizando los principios del templo para oprimir a sus familiares. Te lo voy a probar, siga leyendo para que vean. Okay. Ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando otra vez a la multitud, les decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar. Ok, ya va. Hasta el momento, ¿está hablando de comida? ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿por qué usamos ese capítulo para justificar comer lo que queremos? Cuando Dios dice que algo es impuro, es impuro. El contexto aquí, Él está diciendo que lea ese versículo de nuevo rapidito, por favor. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Del corazón. Esto se puede ritualmente purificar fácilmente, pero lo que está dentro requiere cambio completo. Siga leyendo y vas a verlo, siga leyendo. Acá tengo omitido el versículo 16. No, tranquilo, no se preocupe. El que tenga oídos para oír, oiga.
Cuando entró en una casa, alejándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo: ¿así que también ustedes están sin entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Eso es muy importante, como dijo Balaam. Lo que Dios ha bendecido nadie lo puede hacer. Y por eso Balaam entendió que solamente Israel abría las puertas de la maldición por su pecado moral. O envían las princesas de los madianitas y ahí caen, pecado moral. Y así fue. ¿Entienden? Pero si ellos no hubieran abierto esas puertas, nada lo hubiera ocurrido. Quiere decir que lo que proviene de adentro, por ejemplo, es que los mandamientos están escritos de esa forma. Para yo poder tener adulterio con una persona, tengo que codiciar la mujer de un hombre. Tengo que mentirle a mi esposa y a aquel también. Tengo que planificar premeditadamente todo este plan. No es que tú entraste y ¡pum! Y ocurrió. ¿Ven? Tiene que haber un plan premeditado. Salió del corazón, pero comenzó aquí. Continúa, por favor. Ok, porque no va al corazón, sino a su estómago. Y pasa hacia afuera a la letrina. Ok, mira qué interesante. El judaísmo moderno y aquel tiempo no consideraba la excreta como una profanación ritual. Porque obviamente hay que ir al baño. ¿Ok? La excreta. ¿Ok? Entonces, pues, el Eterno le dijo a Ezequiel, tú eres profeta, quiero que haga esto, ¿te recuerdas? Puéstate en un lado y en otro. Pero yo nunca he hecho eso. Ok, entonces usa lo de la vaca. ¿Ok? Quiere decir que lo que está dentro de ti, que sale normalmente, eso no te hace ritualmente impuro. Porque en el templo ibas al baño, te lavas las manos y ya, listo. ¿Ok? Porque es algo natural. ¿Me siguen? Ok, sigue. Entre paréntesis dice esta versión. ¿Me queda David eso? Entre paréntesis dice: por lo tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Él no está hablando de los alimentos puros. Eso fue añadido ya. Exacto, porque es la única que me Sí, continúen. Es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que la hace impura. Sigue ahora. O pon atención, mira lo que viene ahora. Porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad, sexualidad, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. ¿Ven? Todo eso guía a pecado moral. ¿Cuántos de ustedes nunca lo habían entendido de esa forma? Levante su mano. 3, 4. Entonces, cuando una persona agarra el capítulo 7 del libro de Marcos para debatir con usted de que usted ahora tiene permiso de comer lo que usted quiere, porque Yeshua dice, y santificó toda la pureza, purificó toda no está en el texto y está en el contexto. Porque no entendemos lo que es la pureza ritual y pureza moral. Más claro no puede ser allí. Más claro no puede ser. Pero mira qué interesante. Está la palabra koinos, ya casi termino. Entonces, la palabra koinos, impuro, describe lo que es ritual o moralmente impuro. En Marcos 7:2, ¿ven? Y 5, el término se refiere a la mano sucia antes de comer. En Hechos, la palabra se usa para describir a los animales inmundos. Hechos capítulo 10. Recuérdate que dicen, no, que bajó el manto del cielo y no, puedes comer lo que tú quieras. Pero si tú lees el capítulo, el versículo 28 te dice, porque Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común e inmundo. Pero ¿qué palabra está utilizando allí? Común e inmundo, eso es lo que vamos a hablar aquí, ¿ok? La palabra acathartos, díganlo conmigo, acathartos. No, pero tiene que serlo como yo, acathartos. Yo siempre me río aquí porque yo literalmente estuve como 10 minutos en un programa de Biblia que yo tengo que pronuncia el griego, decía acathartos. Y yo voy a relajar con la gente y decirle acathartos. ¿Ok? Impuro, un adjetivo, o impuro, o estar ritualmente impuro, o ser moralmente impuro. Es decir, el estatus de culpabilidad moral que resulta de la transgresión. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, tenemos que estar pendientes de cómo se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, en Hechos capítulo 10, cuando sale el manto con muchos animales y Pedro está discutiendo con el Señor y dice, no, yo nunca he comido nada impuro.
Entonces 3 veces y de repente los romanos están a la puerta. ¡Cerdos! Ellos odiaban a los romanos. Estaban ritualmente impuros. Eran paganos. ¿Me están siguiendo? Eran moralmente y ritualmente impuros. De repente ahora la visión le dice a Pedro que vaya a la ciudad de Cesarea del mar. Eso era una ciudad imperial. Era una ciudad imperial que Yeshua nunca fue allí. Porque los dispersos de Israel no vivían allá. Eran puros romanos. La ciudad le tomó 12 años a Herodes construirla. Y era dedicada a César. Cuando tú entrabas en el barco, a la bahía que construyeron, iba directamente al templo de César. Y ahí hacían un culto imperial y después entraba a la ciudad. Completamente moralmente, pero perversa. ¿Ok? Si tú entrabas en esa ciudad como un judío, estaba ritualmente impuro, no podías entrar al templo. Pedro está tratando de figurar que lo que está ocurriendo, pues claramente el Eterno no le va a decir que coma de cada animal que el Eterno dijo en Levítico que no toque. Él está confundido y 3 veces él estaba como, no entiendo, hasta que vieron la puerta, están los romanos. Ahora entiendo, Cornelio, Cesarea. Pedro nunca hubiera ido a Cesarea si no hubiera tenido la visión. No hubiera hecho. ¿Ok? Entonces, cuando llega a Cesarea, alguien que lea el versículo 28, por favor, en capítulo 10. Rapidito, no tengo mucho tiempo, tengo 5 minutos. ¿Ok? Seguimos en Marcos, ¿verdad? No, estamos en Hechos, capítulo 10. 28, alguien que lea, por favor. Sí, por favor. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que no lo llame común o inmundo a ningún hombre. A ningún hombre. No está hablando de comida. Que no llame ningún hombre. En este caso, Cornelio. Vaya al versículo 3, 4 y 5, por favor, el mismo capítulo. ¿Cuántos versículos de la doy? Lee, por favor. Hechos capítulo 10, versículos 2, 3, 4 y 5. Que Aarón se temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo continuamente. ¿Daba qué? Muchas limosnas, justicia y bondad. Ayudaba al pobre, al necesitado, a la viuda. Un romano de Cesarea, era un centurión, era uno de 80 centuriones en el imperio romano. ¿Ok? Y este hombre, porque estaba sirviendo al Dios de Israel, César podía crucificarlo por traición. Se supone que su lealtad fuera a César. Y él está adorando al Dios de Israel, él está sirviendo al Dios de Israel, ayudando al pueblo de Israel, que lo respetaban porque hacía limosna y oraba a Dios todo el tiempo. Eso es traición. Pero era un hombre moralmente puro, viviendo en un lugar completamente ritualmente impuro. Ritual y moralmente impuro. Así que leyendo, por favor. Vio claramente en visión hacia la hora y hora del día que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas subidas como memorial ante la presencia. Tus ofrendas y oración, las limosnas, no digo tus calendarios perfectos o la pronunciación del nombre, no, digo, tu limosna y tus oraciones han llegado. Quiere decir que el Eterno está escuchando a un hombre completamente ritualmente impuro, viviendo en una ciudad moral y ritualmente impura, pero él está viviendo como un hombre justo, ayudando al pueblo de Dios. Y la Biblia dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y él dice: este es el hombre que necesito en mi reino, en un hombre que no tiene que servirme, y él lo hace porque me ama, y está viviendo en un mundo completamente profano, moral y ritualmente, pero él ora a mí y ayuda al pobre necesitado. Wow, yo tengo que dejar de saber a esa persona que él es bienvenido y es parte de mi pueblo, que dentro de mis ojos él no es moralmente impuro y él es aceptable delante de mí. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo ritualmente impuro y un mundo moralmente impuro. Y el Eterno dice: nosotros somos de las naciones y hemos sido leales al Dios de Israel, y Él quiere que sepa que nosotros somos como Cornelio, oramos a Él y ayudamos al pobre. Y si no estamos moralmente puros, por eso es que Él no hace excepción de personas. Y ustedes son bienvenidos al reino. Pero tenemos que tener la condición de moralmente puros para poder ser partícipes de las bendiciones del reino.
Por eso es que él dice, mira lo que dice, y una voz le dijo, levántate Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó, de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano o impuro, impureza moral. ¿Ok? Se puede utilizar como impureza ritual y moral. ¿Está siguiendo? Acá está. Y después dice, la voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames coinó. Recuerda que la palabra coinó es moralmente impuro. Ahora él está completamente confundido, porque él vio el manto. Él no sabe de Cornelio todavía. La palabra que está utilizando aquí es moralmente puro. Entonces él dice, no entiendo. Yo veo el manto con un montón de animales y él me está hablando de otra cosa en su contexto. Y de ahí es cuando viene entonces y habla acerca de los romanos y Cornelio y él va allá y le dice, mira lo que dice, y le dijo, ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero y entrar a su casa. Eso no está en la Torá. Eso fue uno de los estatutos que estableció la casa de Shammai para crear una separación por lo que era la pureza ritual, la impureza ritual y la impureza moral en aquel tiempo con los griegos y los romanos. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano, koinó, que es un hombre moralmente puro, o impuro, a catartos, a ningún hombre. Pero a Cornelio no estaba viviendo como un pagano impuro moralmente. Sí, a cualquier hombre. Si yo lo he santificado, tú no puedes decirle que no. Esto es importante porque hoy mismo, dentro de la raíz hebrea del mesianismo, hacen distinción de personas. El judaísmo no los acepta, aunque guarde el Shabbat y guarde la fiesta y coman limpio. ¿Me sigue? Pero el Eterno no hace excepción de personas. Pero lo único que pide es que ustedes vivan de acuerdo a la pureza moral y obedezcan el mandamiento para bendición. Ya casi termino, necesito que estén captando esto. ¿Okay? Porque el capítulo no tiene que ver nada con el permiso de comer cuanta porquería hay por ahí. Eso es lo menos que está hablando. Está hablando de algo específico que tiene que ver con el templo. ¿Están viendo la importancia del templo? Porque el vocabulario prevalece en toda la escritura, pero si no lo entendemos no vamos a hacer la distinción. Y vamos a cometer errores, ¿ok? Entonces, la última pregunta. ¿Cornelio estaba viviendo como un centurión pagano en el Imperio Romano? No. ¿Su vida cotidiana? No. ¿Él estaba ritualmente puro? Sí. No, pero ¿estaba qué? Moralmente puro. Exacto, nosotros estamos ritualmente impuros, pero si vivimos moralmente puros, mi hermano, y obedecemos la Torah, usted es aceptable delante de Dios. Usted no tiene idea lo grande noticias que son esas para nosotros sabiendo que no hay un templo. Amén. El no haber templo. Imagínate Pablo lidiando con un pueblo completamente moralmente impuro y de ese pueblo saliendo los creyentes y ellos quieren practicar lo que ellos llevan practicando toda su vida. Y ahora Pablo les dice, no familia, eso no es así. Nosotros vamos a tener que tener un discipulado. Por eso es que la Torah, por eso que Hechos dice, porque la Torah se predica en toda sinagoga en el Shabbat. Estos son los principios principales de la congregación. Y usted lo tiene aquí, pastor. Una persona viene y sabe que es una persona adulta, eso no se permite aquí. No, tener sexo por ahí con cualquier persona, eso no se permite aquí. Esos tipos de vicios que causan caos no se permiten aquí. Y pues no, mira, toma la clase de discipulado. La clase de discipulado y la persona empieza a buscar mentores. Y empieza a buscar personas que enseñen. Y la señora busca a una señora que lleva tiempo. Ok, y la señora empieza a darle consejos. Mira, lee aquí, lee acá. Y después tú empiezas a leer cosas de la Biblia. Oh, wow, yo no sabía que eso era malo. Perdóname, Señor. Ahí empieza la circuncisión del corazón. Pero la Torah se lee todos los años igualito. Yo le digo a mis hijos te lo digo, cuando conozcas a una joven que te vas a casar con ella, lee la Torah un año, un ciclo juntos y estudiando juntos. Si sobreviven el libro Levítico, ustedes van a cambiar. Sí, porque si estás estudiando el libro Levítico y de repente ella dice, yo quiero comer cuantas cosas hay en el mundo. Cuando Dios dice que no, problema. ¿Me están siguiendo? Amén. Baruch Hashem. Ya me cansé, ya tengo que terminar. Ya. Ok, ya terminé.
comencemos a entender la importancia de un vocabulario. Imagínate ahora Pedro, que se crió en una cultura en la cual las leyes de pureza eran tan estrictas. Y ahora el Eterno le dice, tú tienes que ir a la casa de Cornelio, a la casa de un tipo que vive en una ciudad pagana completamente moral y ritualmente impuro. Quiere decir que Pedro, cuando salió de ese lugar, no podía entrar al templo rápidamente. Porque la pureza ritual era completamente muy importante para ese momento. Porque te separaba de la presencia de Dios y lo que la gente quería estar en la presencia del Eterno. ¿Está siguiendo? Ok, entonces, pero imagínate a este hombre viviendo en esta ciudad, sabiendo que lo podían arrestar por traición, y él le fue fiel al Eterno. Increíble que este hombre debe ser nuestro ejemplo. Ahora, se complica un poquitico más, porque ahora el Espíritu de Dios cae sobre la familia entera. Wow, es Holy Spirit, Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Wow, perdón un momento, este hombre no es hebreo, es romano. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que no puede tener ninguna conexión con nada moralmente impuro, puede caer en la familia aquí? El mundo se hizo así. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Okay. ¿Qué podemos hacer? Bautícenlo. Quiere decir, vamos a hacer el rito de transición. Vamos a poner las aguas. Vamos a poner las aguas porque son los nacimientos. Claramente Dios lo aceptó porque su Espíritu Santo está dentro de ellos. Y nosotros sabemos que nada impuro moralmente puede recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese fue el sello. Eso fue lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Amén. Que su espíritu hemos sido sellados, como quien dice, estos son míos, son aceptables delante de mí, pero tenemos que vivir moralmente puros en un mundo virtual y moralmente impuro. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde.